Emili Cortavitarte, ¿qué hay? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí andamos, ya ves, como siempre, así. Eh, con la Dana por ahí encima y todo eso, ¿no? Sí, sí, con todo eso. Con una humedad del carajo. Vamos a ver. Y becas para ricos, me propones que vayamos a hablar de esto. Me temo que vas a hablar de Madrid, de la señora Ayuso y del reparto de dinero que quiere hacer en las becas para aquellas personas que incluso ganen hasta más de 100.000 euros o por ahí. Bueno, cuéntalo, ponos en contexto y después pon a caldo a la presidenta. Sí, sí, empezamos, si quieres empezamos, diríamos empezamos por la noticia y luego hacemos los comentarios. Después la Bueno, la cita. noticia supongo que es relativamente conocida bueno, y ha tenido su trascendencia, ¿no? Yo creo que fue la semana pasada o la anterior, critiqué aquí dentro de esa falta de rigor y de capacidad investigativa de determinados programas televisivos, el hecho de que a los pocos días de aparecer esta noticia, pues se hiciera un programa de televisión española que fue un auténtico bodrio, ¿no? ¿De qué estamos hablando para que la gente lo entienda? Pues estamos hablando de que la señora, bueno, el gobierno de la señora Ayuso, en concreto la Consejería de Educación, pues ha sacado unas becas que van destinadas a la educación infantil, a la FP, a la formación profesional y al bachillerato. En principio serían etapas educativas no regladas y no asumidas públicamente, por desgracia, porque deberían estar todas ellas asumidas. Por tanto, etapas educativas en las cuales se sitúan muchos centros privados y la noticia es que se dan becas en dos tramos. Un tramo sería hasta 10.000 euros de renta per cápita en la familia. Quiere decir que, por ejemplo, si son cinco, pues podría ser hasta unos ingresos de 50.000 euros. Si son dos, pues sería hasta 20.000. En caso de que esta familia obtuviera esa beca, sería una beca de 3.750 euros anuales y de 2.000 euros para las rentas más altas, es decir, para aquellas familias que tienen renta per cápita, porque lo establece así. Es decir, entran también los niños, aunque ellos no trabajen, las niñas, pues entre 10.001 euros y 35.913, que es cuando sale esa suma de los 100.000, ¿no? Es decir, en 35.913, pues a poco que la familia tenga cuatro miembros, superaríamos los 100.000 euros. Bueno, hasta aquí, a ver, esta medida va acompañada de un articulado en el cual se establecen dos cuestiones fundamentales, ¿no? Eh, incentivar la permanencia del alumnado en esas etapas educativas independientemente de la situación económica, lo cual es genial. Y en segundo lugar, aumentar o incrementar la libertad de elección de centro de las familias, que sabemos qué quiere decir. Quiere decir que, que yo te voy a dar una beca y con esta beca no vas a tener para pagarlo todo, pero a ver si te vas a un centro privado o si ya estás, pues mira, te doy una beca para que no te salga tan caro. Eh, Junto a esto, pues la señora Ayuso ha tenido que salir con su discursito populista a decir que, bueno, que aquí que por qué la gente se mete con estas medidas cuando lo que pasa que aquí es que las clases medias nunca reciben nada, ¿no? Que simplemente pagan impuestos y luego no reciben absolutamente nada y que por tanto su criterio, el criterio que establecen aquí, tampoco va a haber para todos, ¿eh?
Sí, perdón. ¿Querías decir algo? Quería preguntarte si esa normativa que has explicado es una normativa que afecta a todas las comunidades, es decir, parte del Estado central, o es de la Comunidad de Madrid exclusiva. Sí, sí. ¿Cada comunidad tiene Es potestad para hacerla a su manera? para establecer un territorio tiene, sí, puede establecer un sistema de becas propio. ¿Eh? Es Vale. decir, aparte de becas que puedan existir a nivel general estatal, que suelen ser más bien para estudios universitarios, y luego, pues, en general, el sistema de becas en el resto de territorios del Estado no van en esta línea. ¿Eh? Es decir, que el Eh, Estado no tiene una normativa básica a partir de la no, cual se puede desarrollar, ampliar en las comunidades, sino totalmente de 0 a 100, digamos, sí. lo regula la propia comunidad. Claro, para que la gente nos entienda, cuando Isabel Díaz Ayuso sale en los medios y dice aquello de, pero aquí vamos a controlar los libros y esos libertinajes que se permite el gobierno progresista los vamos a impedir, eso es lo que no puede hacer, Mm. ¿vale? Eso es verborrea. Eso no Sí. lo puede hacer porque porque la normativa, la ley educativa influye sobre los diferentes territorios por lo menos en un 50 o en un 60% de lo que luego puedan hacer. Como además Madrid no tiene lengua propia, que es donde más posibilidades hay de introducir algún tipo de cambio sobre la normativa general, pues evidentemente su margen es nulo, es decir, o prácticamente nulo. Puede haber centros educativos privados, por ejemplo, que intenten saltarse determinadas cosas o tener determinados libros de texto que contradigan en cierta medida lo que es la Ley General de Educación, ¿no? La última ley de educación. Ahí es donde tiene muy poco margen. En cambio, sí tiene margen en esto, en cosas de este tipo. Es Vale. decir, o en cosas de las que hablaré, de las que hablaré después, ¿no? Eh, bueno, digo, esto responde a una cierta verborrea, responde a un interés económico clarísimo, es decir, está, por supuesto, hablándole a su electorado y está diciéndole a su electorado pues, que le puede ayudar a estar en la concertada, porque además el otro, o sea, nunca una beca o en general nunca, o las que conocemos hasta ahora, nunca se plantean como elemento sustancial el elemento de la libertad de centro, dado que se supone que vives en un estado de derecho que llaman ellos, que por tanto ya plantea la escolarización, ¿no? Y la escolarización para todo el mundo y por tanto no tiene sentido que plantees una beca, bueno, no tiene sentido desde un punto de vista racional que plantees una beca que, entre otras cosas, permita eso, ¿no? El que te vayas de los centros públicos, porque en realidad se está diciendo eso, para que te metas en uno privado y entonces te ayudo un poquito a que pagues el privado, porque evidentemente con esas cantidades no se paga un centro privado. ¿Eh? O sea, con 3.750 euros para las familias digamos, bueno, alguien si tiene, si cobra 100.000 euros y en la familia son 10, es decir, una familia numerosa que llegan a 10, pues también podría entrar en la primera parte y conseguir 3.750 euros anuales, que es también la otra cosa eh, curiosa de esta normativa, ¿no? El tema de repartir los ingresos de la familia entre el número y llamarlo renta per cápita, ¿no? Entre el número de miembros de la familia. Bien, por qué esto contradice? Vamos a ver por qué esto contradice todas las normas establecidas hasta ahora en el tema de las becas, ¿no? Porque las becas en general se establecen para compensar el principal generador de las diferencias en el sistema educativo. Y el principal generador de las diferencias en el sistema educativo es la situación socioeconómica o sociocultural
de las familias. Todas, en general, todas las investigaciones científicas de las universidades, la mayoría de investigaciones de los estados, incluso yo te voy a dar dos datos que son, fíjate tú, de qué fundaciones tan absolutamente anticapitalistas como pueden ser la Caixa y el BBVA, ¿no? Entonces, bueno, todo el mundo coincide en que el proceso de igualdad de oportunidades, entre comillas, pongámosle comillas a todo eso, se sustenta sobre la base del apoyo económico a aquellos alumnos que tienen un entorno socioeconómico inferior al de el conjunto, la mayoría, etcétera, ¿no? Entonces, hay que decir que en España esto no se cumple mucho en general, Madrid todavía mucho menos, ¿no? Y por poner algún ejemplo, pues un dato de la Fundación La Caixa es que, por ejemplo, analizadas las competencias científicas entre alumnos en genérico, esta es en genérico y luego te voy a decir otra con el 25% más pobre. Ya sé que ya sí que siempre me dices que dar datos en la radio es complicado, pero lo voy a hacer muy sencillo. En el caso, a partir de los informes PISA y todo lo demás, pues la diferencia en España entre los alumnos de familias socioeconómicas más ricas o más benestantes y los más pobres, por decirlo de alguna manera, es de un 13%, la diferencia. Si cogemos el 25% más pobre y el 25% más rico, eso es de Save the Children, la diferencia en España la brecha es de un 82%, es una brecha contundente, brutal. Entonces, en general, pasaría lo mismo con el abandono voy a hablar ahora de niveles culturales, ¿no? Que generalmente van ligados, pero también para que veamos su influencia. El abandono del alumnado en España de familias con niveles de estudios universitarios es de más o menos 3 o 4 cada 100, mientras que el abandono ya con familias que únicamente tienen titulación de secundaria es de 20 de cada 100 y así vamos aumentando en función de los niveles culturales, ¿no? Pero si volvemos de nuevo al tema de la pobreza y la riqueza, pues, por ejemplo, entre las familias más pobres en el Estado español, 1 de cada 2 alumnos repiten curso, mientras que entre las familias más ricas, 1 de cada 10 repite curso, ¿no? Es decir, que hay cantidad de estudios hechos por diferentes organizaciones, ONGs, fundaciones, etcétera, por la propia OCDE o por la propia Unión Europea que nos demuestran que los problemas sustanciales, ¿no? de repeticiones, de abandonos, de no obtener la titulación suficiente, etcétera, tienen mucho que ver con esas realidades socioeconómicas. Y por tanto, cuando un gobierno o cuando los gobiernos en general establecen unos criterios para intentar romper estas dinámicas que acostumbran a ser no únicamente, es decir, hay muchos otros mecanismos, por ejemplo, pues el hacer más atractivos los estudios, el rebajar las ratios, el poner personal de atención individualizada, el duplicar el profesorado, por ejemplo, dentro de la clase para que todos los temas de ejercicios y prácticas y tal se hagan en grupos más reducidos y por tanto pueda haber esa atención individualizada. Es decir, hay más caminos, ¿no? Y muchos de ellos deberían estar asumidos por pues por las instituciones o las consejerías, los ministerios, etcétera. Pero está claro que el papel de la beca es un papel fundamental, es un papel clave porque a veces es la propia situación socioeconómica de la familia la que impide que se pasen de los estudios obligatorios a los estudios posobligatorios, ¿no?
y bueno, pues es determinante. Entonces, en general, ¿cuál es la actitud normalmente o los criterios normalmente de la mayoría de las administraciones educativas? Pues es hacerlo en función de las rentas socioeconómicas, ¿no? Y Mm. hacerlo hasta un determinado tipo de renta, ¿no? No, eso, pues eso, no poder llegar a esos 100.000 euros de ingresos anuales, sino que evidentemente quedarte mucho más abajo y tratar de facilitar conforme a esas becas, pues el hecho de que el alumnado de condiciones culturales y socioeconómicas más bajas, por decirlo de alguna manera, o con menores capacidades, pues pueda tener un apoyo, una ayuda, que muchas veces es simplemente para pagarse los viajes en transporte público, que también debería ser gratuito en estos casos, Ujú. hacia un centro que ya no es un centro que está en su barrio, porque a lo mejor es un centro de FP especializado que está en otro punto de la localidad, etcétera, para ayudar en la compra de materiales, de libros, etcétera, ¿no? Esta suele ser la tendencia, y esta es evidentemente la tendencia que rompe la señora Díaz Ayuso, perdón, y su gobierno, con esa idea de que las clases medias simplemente pagan y que también hay que ayudarlas un poquito, ¿no? O un muchito. Y bueno, pues ahí estamos. Si quieres puedo comentar algo más Quizás de... estaba pensando que en esto de las clases medias, ¿cómo se definen las clases medias? ¿A partir de Claro, cuánto se considera clases medias? ¿Qué es una familia o una persona que depende de las clases medias? Aunque eso ya creo que en los últimos tiempos está muy desaparecido, ¿no? Pero en fin, hablemos claro, de... según el criterio de la Comunidad de Madrid, si nos acogemos al segundo tramo, Sí, no serían clases medias aquellas que tienen un ingreso de 10.000 euros anuales por persona de la familia, es decir, si son cuatro, es decir, una pareja y dos hijos, porque es que además lo cuentan de una manera muy, muy singular. sí. Eso del per cápita es una cosa un poco alucinante. Supongo que tiene mucho que ver con ayudar además a las familias numerosas. Entonces, estaríamos hablando de que como el límite alto lo ponen en 35.913 euros de ingresos anuales per cápita, supongo que para ellos una familia media que tenga simplemente una pareja, no vamos a decir de qué tipo de pareja, con un único hijo o hija, se te va a esos 100.000 prácticamente. Entonces eso para ellos es clase media. Si fueran cuatro, pues te irías a 120.000. Y bueno, es una manera, es aquello de que suelen decir los futbolistas. Me gusta que me haga usted esta pregunta y tal, porque yo tenía muchas ganas de jugar en este equipo y tal. Bueno, es muy bueno porque yo creo que si la gente fuera medianamente inteligente, se daría cuenta de cómo le toman el pelo con el tema de las clases medias. Es decir, estamos diciendo que según el concepto de Ayuso, clase media sería aquella que tiene tres miembros en la familia y les entran 100.000 euros. Hay cantidad de gente en este país que se considera clase media con un ingreso de 20.000 euros anuales para todos los que están, o 25.000 o 30.000. Entonces, bueno, que nos demos cuenta de qué goles, de qué goles están metiendo esta gente con todo este tema. Claro, pero tal y como lo determina ella, que entiende clase media aquella que tiene más de 10.001 hasta 35.000, está incorporando dentro de clases medias una masa brutal de personas, que muchas de ellas, bueno, pues no sé si es lo mismo. O sea, yo entiendo, fíjate, según esa regla de tres que te he hecho, lo voy a hacer muy sencillo para que la gente entienda. Para Ayuso sería clase media una familia de tres que ingresara 30.000 euros, bueno, 30.003 euros al mes, y al mismo tiempo sería clase media una familia de tres que ingresara pues 105.000 y pico, ¿no? No he hecho la multiplicación, pero más o menos una cosa así, sería 106.000 o una cosa así.
Tan clase Eso, media unos entonces, como otros. Tan clase sí, media. sí, claro, claro, claro. Y ya si eso lo multiplicamos por 5 y tal, pues ya te pueden salir unas cifras bárbaras de lo que ella considera que son clases medias. En realidad, ¿qué hay detrás de esto? Sí. Pues lo que hay detrás de esto es nuevamente porque si tú estás haciendo una beca que pongas el primer apartado, que lo vuelvo a leer, incentivar la permanencia independientemente de la situación económica, ya la frase en sí misma es perversa de por sí, ¿no? Pero incentivar la permanencia en los estudios, bueno, lo podemos aprobar todas y todos, ¿no? Independientemente de la situación económica, claro, si te lo tomas en la parte positiva, es decir, independientemente de que no seas rico o no tengas determinadas condiciones, pues también es bonito, ¿no? Está bien, suena bien. Pero claro, el segundo aspecto de las becas que es y facilitar la libertad de elección de las familias, de elección de centro de las familias, pues en definitiva lo que estamos viendo aquí es que toda esa pasta lo que queremos es que vaya a la concertada. ¿Eh? Mm. Lo que queremos es que si le concedo la beca y le entran 3.000 y pico euros, seguramente que ya estará en la concertada, pero bueno, se lo dé a quien se lo tiene que dar y le cueste más barato, y al otro si le damos 2.000 o tal, pues que coja eso y diga, bueno, ¿y por qué no vamos a una concertada de estas, ¿no? Bueno, eso es el fondo. Lo que pasa es que ese fondo va y se disfraza de pobrecitas clases medias españolas que, bueno, madrileñas en este caso, que nadie les apoya ni les dice nada, ¿no? ¿Qué nos dice la Fundación BBVA de los centros privados? Pues la Fundación BBVA, que ha hecho un estudio como cuando se pone, porque hace estudios económicos y tal muy buenos, nos dice que voy a decirlo con su jerga, ¿vale? Mm. Que el 65%, es decir, 65 de cada 100 alumnos de un centro concertado, son de familias acomodadas. Ya no hablamos, ¿eh? Acomodado está muy bien. O Mm. sea, supongo que tú estás ahí cómodo en la silla, yo también, no sé, pero bueno, acomodadas. 27 de cada 100 serían de familias medias. Parece que ahí no coinciden mucho con Esperanza Ayuso. Y entre 7 y 8 de familias desfavorecidas. Es decir, los centros privados en España tienen de 7 a 8 personas 7 a 8% de alumnos desfavorecidos que generalmente suelen venir con su mochila llena de ayudas de los gobiernos, porque los gobiernos son así, no solamente el de Madrid, ¿eh? En otros lados también hacen lo mismo. No, mire usted, cójame esto, cójame esta familia eh, de origen extranjero o cójame tal, pero ya os echamos ahí una manita. ¿Eh? En la pública van como uno más, ¿no? Porque en realidad son una más. Bien. La otra cosa que parece interesante decir, para ir acabando, ¿qué pasa con, es decir, pero cómo lo lleva Madrid o cómo lo lleva hasta ahora Madrid? Pues mira, Madrid es la región española que menos invierte en enseñanza pública. Y Madrid es la región europea que solamente se sitúa por detrás de algunas regiones de Turquía en cuanto a la segregación escolar. Y voy a explicar, segregación escolar quiere decir que tienes un sistema educativo que segrega por condiciones socioeconómicas o por origen, o por origen de tu familia o por tradición de la familia. Entonces, eso que es uno de los más graves problemas que existen en los sistemas educativos y que lo único que crea es, lógicamente, clasismo y discriminación, pues Madrid está a la cabeza de Europa. ¿Cómo lo han conseguido? Pues todos los años que lleva gobernando el PP y más en los últimos tiempos, con dos elementos fundamentales. Uno, el de la libre elección de centro, la llamada libre elección de centro. Sí, normalmente la mayoría de la gente lleva a sus hijos e hijas a la escuela de barrio y punto, que parece lo lógico y parece lo normal en el sistema público, pero no, ella ha potenciado eso. Y luego, segundo, con la competencia entre los centros. Es decir, un modelo muy norteamericano, hacer competir a los centros, incluso a los centros públicos entre ellos,
para recibir mayores dotaciones en función de que presenta determinados proyectos, hace determinadas cosas que le gustan a la administración, etcétera. Ahí el alumnado importa poco, las familias importa poco, lo importante es que hagan determinadas cosas, ¿no? que le pueden gustar a la administración. Por ejemplo, en el caso de Madrid, pues que hagas inglés, bilingüismo en inglés, o que hagas clases de economía financiera, proyectos muy potentes, como veis, y muy humanísticos y que tienen mucho que ver con la realidad de los niños y niñas. Entonces, a base de estas dos historias y de pasarle mucho dinero a la privada, concertada, que ahora se lo pasarán a través de las becas también, pues Madrid ha conseguido tener el sistema más segregador de todo el Estado español y el que menos invierte porcentualmente, por número de habitantes, por número de niños, de todo el Estado, a pesar de que ella considera a Madrid la región más rica del Estado, y probablemente lo sea, a nivel de renta per cápita, claro. Vale. Bien, conclusión por ir también rematando Sí. el tema para entrar en otro. A ver, ¿cómo terminaríamos? Bueno, sí, la conclusión es que yo espero que nadie, pero me temo que depende cómo vayan las cosas, eso va a ser más complicado, que ningún otro territorio imite este tipo de cosas. Bueno, no, mucho me temo que probablemente Castilla, León y Andalucía vayan en una dirección parecida. ¿Pero tú crees que Sí, lo de Madrid ya está hecho? Es decir, ¿o sí, estás sí, sí, lo de Madrid. a ver cómo responde el No, personal, no, no. si puedo o no puedo? Es decir, lo voy a hacer y ya está. Es decir, Bueno, podemos ver, es decir, podemos hacernos la idea de que va a haber gente con salarios o sueldos o familias que entren 100.000 euros o alrededor de y que tengan una beca pública. claro que lo va a haber. Y puede ser que quede gente que tenga 20 o 15 y no le llegue una beca por alguna cuestión burocrática de papeleo, sí. Pues claro que sí, claro. Entre otras cosas Hay más porque... preguntas, señoría. No, claro, entre otras cosas porque probablemente esa familia con una determinada situación socioeconómica y también con una determinada situación cultural se va a encontrar en que nadie le va a facilitar las cosas para pedir esa beca. ¿eh? A lo mejor sí hay centros públicos en los que esta gente estudie y que yo que sé, un instituto y que ahora quiero hacer una FP y que tengo que moverme y tal, en que a lo mejor sí hay un orientador o una orientadora que diga, pues mira, oye, pediros esto porque mejor que os toque a vosotros que tal. Pero yo estoy absolutamente convencido que determinados centros privados van a hacer eso como churros y van a llamar a las familias y les van a decir, mira, hay que hacer esto que Isabel lo está poniendo aquí para que lo pidamos nosotros. Y además, vosotros lo vais a pedir y nos lo vais a pagar a nosotros, o sea que os facilitamos. Es decir, ese elemento gestoría, la pública tiene muy difícil hacerlo, a no ser que tenga un sistema, como te digo, de orientación pedagógica interna y la persona que hace esa orientación pedagógica y socioprofesional no tenga cantidad de frentes abiertos como para decir, venga, vamos a pedir, vamos a ayudar, vamos a poner esto en contradicción, vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cuánto dinero hay, cómo lo reparten y demás, mientras que en el otro caso va a ser clarísimo, va a ser... vamos, va a ser evidente que eso va a pasar y que se va a hacer así. Muy bien. ¿Quieres añadir algo más o lo cierras ya? No, no, no. Era evidenciar, ¿no? Porque a Sí. veces, bueno, salió el otro día, lo hablamos, pero a veces se queda esa cosa ahí. La derecha, y no necesariamente la ultraderecha o lo que llamamos ultraderecha, tiene tendencias a jugar con estas cosas, ¿no? Evidentemente, incluso cuando les criticamos, nosotros también nos equivocamos, ¿no? Que es no profundizar. Es decir, ella aparece diciendo, pues voy a hacer becas también para las clases medias porque las clases medias solo pagan y no reciben nada, con lo cual hay un número importante de gente en este país que se considera clase media a pesar de no serlo. ¿eh? Y que dice, bueno, hombre, pues está muy bien, ¿no? Y ya no entra ni en la letra ni en nada. Bueno, eso está.
Y a veces desde el otro lado hacemos una crítica que es decir, hostias, que le van a dar becas a gente que cobre 100.000, que tengan unidades familiares en las que entren 100.000 euros o más. Y nos quedamos también un poco ahí, ¿no? Porque la opción es todavía mucho más perversa, ¿no? Que es quién es el destinatario de eso, que no son en realidad las familias. No los Es decir, colegios, la privada. claro, ella está haciendo, claro, en bachillerato, en FP y la educación infantil no es obligatoria en este país, por desgracia, vuelvo a repetir, sí lo fue en 1936, hay que recordarlo, en Valencia en 1936, en el País Valencià fue gratuita y para toda la gente, en Cataluña también, a través del CENO, y ahora no. Llevamos mucho tiempo de democracia real, pero no hemos llegado hasta ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí hay un filón económico para determinados centros privados que además de conseguir ese filón económico, seleccionan a su alumnado, como os he demostrado antes, según ese estudio del BBVA, que ya dice que el 65% del alumnado que va a esos centros es de familias acomodadas. Y al final te queda menos de un 10% de gente de la llamada clase trabajadora que parece ser que no quiere ser nadie, ¿no? Entonces, es ahí donde va ese dinero. Es decir, hay que y a veces pues quizás banalizamos excesivamente, ¿no? En vez de hacer un estudio más profundo de qué es lo que se quiere conseguir con eso. Muy bien, Emili, pues cambiamos de tema, ¿te parece? Venga. Vamos a ver. Discordias, PSOE, Unidas Podemos. Sí. Están reñidos, andan a la greña. Parece que hace tiempo que, bueno, que hay diferencias y que siempre lo justifican o lo aclaran diciendo, bueno, es normal, es un gobierno de coalición, somos partidos diferentes, obedecemos a gente que nos vota que piensa de otra manera y es normal que haya disensiones o no acuerdos absolutos en un gobierno formado por grupos diferentes. Pero parece ser que ahora están mucho más enfadados, sobre todo en Unidas Podemos, a raíz, sobre todo, de la última del señor Sánchez, y es el crédito de 1 millón de euros, creo que es. Mil Mil, millones. claro, 1 millón no es nada. 1.000 millones No. de 1.000 millones de euros para defensa o para gasto militar. Ahora me Sí. lo aclaras cuál sería el concepto mejor. Bueno, pues ahí ya ya están las cosas un poco más tensas y ha habido pues acusaciones de que esto no puede ser, aunque Unidas Podemos ha acabado diciendo, bueno, no estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en el fondo, pero estamos en desacuerdo en las maneras, en la forma, en cómo se ha hecho, etcétera. Vamos a ello. Pues sí, lo planteas bien. El martes de esta semana se concedió, sin pasar por el Congreso de los Diputados ni por el Parlamento y tal, parece que es una potestad que tiene el gobierno y sobre todo el presidente del gobierno. Se pasó ese crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para incrementar el presupuesto de defensa. Evidentemente esto tiene mucho que ver pues, con la OTAN que ya hemos hablado, con lo perverso que es Putin, con la situación de Ucrania y con toda esa parafernalia de 2 o 3 semanas, bueno, más semanas, pero sobre todo la llegada del circo de la OTAN a Madrid y todo lo demás que hemos vivido, ¿no? Bueno, a partir de ahí, Unidas Podemos, evidentemente, es una cifra y un concepto escandaloso para mucha gente y, evidentemente, yo imagino que también para el electorado de Unidas Podemos y, por tanto, y yo diría que para las ministras de Unidas Podemos también, sinceramente, ¿no? Y entonces, pues no ha habido otra fórmula para expresarlo que, pues eso, pues plantear ese malestar, ese desconocimiento. Luego hemos visto que el PSOE, que son muy listos y que controlan la mayoría del gobierno, pues lo que han dicho, no, pero como venís ahora a decir esto, si eso
se ultimó en una reunión de la Comisión General de Secretarios y Subsecretarios en la semana anterior y por tanto ya se sabía y por tanto vosotros tenéis ahí secretarios o secretarias y subsecretarios o subsecretarias en esa Comisión General y por tanto lo sabíais, ¿no? Que son esas reuniones técnicas donde realmente se cuecen este tipo de cosas. Bien, a partir de ahí ha aparecido esos rifirrafes, que yo creo que el momento culminante, ¿no? a nivel público, ¿no? Han sido esas declaraciones entre Belarra, Robles y Díaz, entre mujeres. Está muy bien, es muy interesante porque a lo mejor en otro estado sería complicado encontrar a tres mujeres discutiendo sobre un aumento presupuestario para defensa, ¿no? Pero mira, aquí tenemos esa suerte. Entonces, bueno, pues más o menos supongo que conocéis la versión de Belarra o la posición de Belarra era que una cosa de este tipo en una situación de crisis como la actual y tal no se podía hacer tan a la ligera, que había que haberlo comunicado, que había que haberlo trabajado mucho más en el interior del gobierno, porque bueno, pues evidentemente no hay 1.000 millones invertidos en las medidas de apoyo a la ciudadanía, a las familias y a las empresas entre septiembre y diciembre, ¿no? Ese otro bloque de medidas aprobadas. A lo cual fue contestado por la ministra Robles, que está cada vez más potente ella, ¿no? Más increíble que esta mujer haya sido de la judicatura y que creo que a la larga volverá a la judicatura y que seguramente tendrá un cargo importante en la judicatura, pues diciendo que le preguntaran a Yolanda Díaz si estaba en desacuerdo con que eso fuera a Ferrol, a la empresa Navantia, ¿no? Y bueno, y Díaz ha estado ahí, bueno, se ha salido bien del tema, ¿no? En el sentido de decir que todo el mundo tenía claro que esos 1.000 millones ni iban a Cádiz ni iban al Ferrol a solucionar el problema de la gente trabajadora que está en ese tipo de empresas, que eso no trabajo para ni nada de eso. Exactamente, ni trabajo ni nada. Es decir, son 1.000 millones que ya veremos a dónde van, ¿no? Bueno, luego voy a hablar un poquito de esto, de a dónde van. La versión del gobierno, la versión oficial, la versión de Sánchez, es que esto sirve para fortalecer la seguridad y la capacidad de disuasión de la Unión Europea frente al gran enemigo Putin y todo este tipo de cosas. Y por supuesto, esto es una cosa que no podemos situar en otro espacio que en el espacio del objetivo ese de llegar al 2% del Producto Interior Bruto en gasto de defensa para el 2029, que está ahí mismo. Que ya nos gustaría que hubiera otros objetivos que se marcaran de esa manera. Por ejemplo, 6% del Producto Interior Bruto para enseñanza en el 2029, 10% del Producto Interior Bruto para sanidad en el 2029. Sería genial que el gobierno más progresista de todos los tiempos dijera esas cosas. Y entonces, a lo mejor, aunque nos parezca perverso el 2% para defensa, pues a lo mejor no nos parecería tan importante, ¿no? Es decir, bueno, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Hay otra gente que piensa otras cosas y demás, ¿no? Bien, todo esto, que seguramente que no hará caer al gobierno, pero se acompaña de otra serie de cosas, ¿no? Que quería comentar. Ha habido una moción del PP en el Congreso de los Diputados, que viene a decir lo mismo que dice Sánchez, pero dicha por ellos, ¿no? Que es que debe existir un compromiso de llegar a ese 2% del Producto Interior Bruto antes de 2030. Como veis, la diferencia es que uno dice va a ser en el 2029 y los otros dicen va a ser antes del 2030, que quiere decir que a lo mejor si ellos gobiernan, pues ya en el 2027 ya lo tienen hecho, o en el 25 o una cosa por el estilo. Bien, lo curioso es que en esa situación de la que hablábamos antes, pues esta moción que presenta el PP la vota a favor el PSOE. Es decir, voy a deciros quién votó a favor. El PSOE, el PP, Ciudadanos,
Coalición Canaria, el Foro Asturiano y Teruel Existe, que parece que aquí existían más. Se abstuvo Vox, el PDeCAT y el Partido Regionalista Cántabro y votaron en contra pues Unidas Podemos, Esquerra, Bildu, Más País, Compromís, bueno, un poco la izquierda del PSOE, ¿no? Esto será objeto hoy mismo, esta discusión, este debate será objeto de hoy jueves del debate en el Congreso de los Diputados, pero evidentemente yo ya no puedo avanzarme a los hechos, ¿no? Y para que no faltara nadie, pues un tema que no ha sido tan difundido, porque digamos a nivel en este periodismo que generalmente vivimos, ¿no? Este periodismo del espectáculo que vivimos prácticamente en todo, pero también en lo político, por desgracia, pues ha aparecido la asociación, leo textualmente, Asociación Española de Tecnologías para la Defensa, la Aeronáutica y el Espacio, ¿no? Madre mía. Eso se llama TEDAE, en siglas, se llama TEDAE, y lo forman 80 empresas. Para que os vayáis sentando, si estáis sentadas, su presidente se llama Martí Fluxà, que es un señor que no sé si os suena, pero Suena. os voy a dar, sí, pero para la gente que es más joven que nosotros, Manuel, lo voy a dar Martí Fluxà, unos detalles de su recorrido, antes de llegar a ser presidente de esto. Fue jefe de protocolo de Juan Carlos I entre el año 1992 y 1996. Dejó la jefatura de protocolo de Juan Carlos I para ser secretario de Estado de Seguridad con los gobiernos del PP entre 1996 y el 2000. Cuando salió de ahí, no por nada de puertas giratorias ni ninguna cosa por el estilo, salió de secretario de Estado de Seguridad y fue elegido presidente de esta asociación. Y entonces lleva, pues, desde pobrecico, nada, 2 años, lleva ahí puesto. Desde 2020 a 2022. O sea, como veis, no hay puertas giratorias y si tú eres secretario de Estado de Seguridad, pues luego te vas a la sanidad, no te vas a armamento y tal. Bueno, lo típico, O sea, la gente es muy, muy diversa y muy plural, ya ves, y no aprovechan las ocasiones y tal. Bien, ¿por qué hablo de este tipo? Pues, bueno, de este tipo y de su asociación. Pues porque resulta que han presentado un documento de 100 páginas. Sí, si te pones a escribir ya No sabes no te cuándo andas empezar. con tonterías. Claro, no te andas con tonterías. Bueno, han presentado un documento de 100 páginas al gobierno. Y a quien lo quiera escuchar, porque evidentemente estamos hablando de un lobby. Por tanto, lo han presentado al gobierno, lo han presentado al PSOE, lo han presentado al PP, que ya les ha dicho que está absolutamente de acuerdo. No hace falta, vamos, que si lo han leído así en diagonal y han dicho, pues, por Dios, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con esto? No sé si se lo han presentado a Vox, no tengo noticias al respecto, solo de la acogida clamorosa por parte del PP. ¿Qué viene a decir en resumen? Porque no hace falta que os leáis las 100 páginas, ¿no? Pues en resumen vienen a decir que debe haber una financiación estable en estos temas. Que por supuesto están de acuerdo con el 2%, pero que, bueno, que en todos los presupuestos a partir de ahora del Estado español, pues tiene que haber ahí unas cantidades Bien. bonitas, bonitas, sí, bien, o sea, 1.000 es poco, ya os lo digo. Ellos plantean que, por ejemplo, este año pasado, pues ha habido para nuevos programas de modernización del ejército 7.000 millones de euros, y eso les parece una cifra razonable que se podía mejorar, que habría que ir mejorando año a año y tal para darle estabilidad. Que debería haber una ley de programación de la defensa que también ayudará a eso. Ellos lo de la defensa, hombre, también saben, porque tienen generales que están también en la asociación y todo eso, y algunos cobrando un sobresueldo y todas esas cosas, y entonces pues
pues supongo que habrán hecho 50 páginas de 100 con gente que se supone que sabe de esto, ¿no? Y de aviones, y de Tigers, y de no sé qué, y de tal. ¿Y por qué lo dicen? Pues por el bien de España. O sea, ¿por qué plantean eso? Por el bien de España. Y claro, el bien de España es el bien de sus empresas, ¿no? Lógicamente, como no se puede uno imaginar otra cosa. Y entonces vienen a decir algo así, es muy divertido, ¿no? Porque vienen a decir que, claro, que una mejor dotación de las Fuerzas Armadas españolas a ellos les da una seguridad y entonces pueden hacer mucha más investigación, el I+D+I minúscula, ese famoso que sale en todos los lados, ¿no? Y por tanto pueden mejorar ese armamento y pueden contribuir pues a la seguridad de España y demás, ¿no? Entonces, pues eso, es decir que bueno, cuando nos planteamos un debate como este, pues resulta que no solamente hay que la televisión llama a una serie de gente que se supone que saben del tema, que todos están a favor del tema armamentístico, sino que pues estos lobbies que representan a estas empresas aprovechan el momento para salir a la palestra. Evidentemente, eh, ha salido poco, pero sí que hay algún diario escrito que ya está filtrando sus conclusiones sin ponerlas a debate, ¿eh? Ah, Para que os hagáis una idea de quién es esta gente facturó el año pasado 11.594 millones de euros en armamento, ¿eh? De los cuales una parte fue a parar al ejército español, pero otra parte fue fuera. Y a pesar de que, como sabéis, a quien venden las empresas españolas el armamento está sometido a la ley de secretos de Estado, una cosa también curiosa. Bueno, pues se saben algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, entre las cosas que se saben es que los principales compradores son Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Que son, como sabéis, pues estados y territorios en los cuales también se practica el Estado de Derecho, no tienen ningún conflicto abierto, ¿eh? Todo eso lo estoy diciendo con ironía, por supuesto. Es decir, lo que pasa en el Yemen, ¿para qué nos vamos a preocupar? O sea, sí. España sigue fabricando. España ha firmado un acuerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Un acuerdo internacional por el cual no se deben utilizar las bombas de racimo, pero las está fabricando para que Arabia Saudí las tire sobre Yemen, ¿eh? Pero como no pasa nada, como es secreto a quién le vendo, como no lo puedo decir, bueno, como supuestamente no se puede decir, evidentemente quien está sobre el terreno, bueno, las bombas no se destruyen totalmente y se ven de dónde han salido y cuál es la marca, porque en general, pues igual que quien vende camisas y tal, pues quien vende armamento le suele poner la marca y bueno, se ve todo este tipo de cosas, ¿no? Pues esta gente también están presionando, ¿eh? Y por tanto, no os extrañéis que a lo mejor en uno de estos próximos programas de debate sobre armamento, pues veáis al señor Martí Fluxà o a su vicepresidente que representan a una asociación que se llama TEDAE, pues diciendo lo importante que es para nuestra seguridad, pues seguir comprando, o sea, seguir haciendo armamento y que nos lo compren los estados, porque claro, ese es nuestro mercado seguro, ¿no? Son estas cosas tan divertidas, ¿no? Es decir, la misma gente que nos habla de la libertad del mercado, de la libertad de empresa, etcétera, son la misma gente que luego le dicen al Estado, no, no, hombre, pero cómprame, ¿eh? Sí. Pero vamos, tú en el presupuesto pon ahí 10.000 millones, que con esos 10.000, si nosotros este año hemos facturado 12.000, pues el año que viene facturamos 10.000 para España más 4 o 5.000 más para afuera, ¿sabes? Son estas cosas tan fantásticas, ¿no? De cuando luego nos hablan de las libertades de empresa y de todo este tipo de cosas. Bien. Por supuesto, y acabo, no podía faltar el elemento de que esta gente da mucho trabajo en España. Tienen 50.000 trabajadores, ¿eh? No llegan a 50.000, pero lo digo en números redondos, en todo el estado. Bueno, no está mal si con 50.000 trabajadores, trabajadoras, facturas 12.000, prácticamente 12.000 millones de euros, te sale para pagar unos buenos sueldos, Ujú. que seguro que no van a recibir los trabajadores y trabajadoras, vamos. Sí. Eh, Didi. Quizás es para otro programa porque hoy no nos da tiempo, pero ahí hay una contradicción importante, ¿no?
desde el mundo Sí, sindical, desde el sindicalismo especialmente sí, activo, alternativo, el anarcosindicalismo, pues cómo se come esto, ¿no? 50.000 puestos de trabajo, fabricando mm, armamento, material bélico que sí, sirve cuando se utiliza es para matar, para hacer daño, ¿no? efectivamente. Pues es una contradicción importante. No Sí, sé sí. en eso cómo se entra. Bueno, hay, bueno, hay una buena parte de lo que se hace que se puede reconvertir. Eso está claro. Sí, Lo que pasa es que no tienen claro. Evidentemente hay una buena parte de los vehículos y todo este tipo de cosas que se pueden fácilmente reconvertir. El tema de las armas más concreto o de las bombas no. Pero bueno, ya si habláramos de un futuro, de un momento en el cual se llegara a una situación completamente diferente de revolución social en este país o en el conjunto de la tierra o lo que sea, pues evidentemente todo esto debería ir fuera y por supuesto, la gente que está trabajando, bueno, la gente de buena fe que está trabajando en eso, pues debería trabajar en otras cosas, ¿no? Se le debería buscar otras cosas para trabajar, que hay muchas, vamos, va. Es un debate muchas. largo que ahora no vamos a continuar con él. Ujú, Así ujú. que terminamos aquí, pero tampoco hemos concluido en que acabará esta discordia entre PSOE Bueno, y Unidas Podemos, porque nos hemos estarzado más en el fondo de la cuestión claro. que en lo que está en los medios. Pero en un minutito podíamos, ¿tú qué prevés? Sí, yo no creo que a ninguna de las dos partes del gobierno le interese ahora mismo forzar esa situación. Creo que no será la última vez que Unidas Podemos, si aguantan el año que les queda, vaya a tener que salir a marcar espacio Mm, porque, bueno, dentro de sus contradicciones o no contradicciones, por estar en ese gobierno, pues evidentemente van a tener que ir marcando espacio porque si no la línea del PSOE, bueno, no ha sido nunca especialmente radical en determinados aspectos, pero si algunos de ellos ha habido en temas sociales, más bien llevados por las situaciones de crisis, pandemia y demás, pues ya sabemos que rápidamente lo compensa con temas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso van a intentar solventarlo como puedan, mm. entre otras cosas porque también me parece que la oposición es un poco burda al respecto, ¿no? Y, y hay mucho interés por parte del PP en consolidarse como fuerza alternativa y por tanto en momentos en que quizás podrían hacer algún tipo de acercamiento para plantear bueno, algún tipo de alternativa más centrada, ¿no? Más centrada desde el punto de vista político e institucional, pues tampoco son capaces de hacerlo ahora mismo. Entonces yo creo que eso va a pasar, por desgracia, eh, desde ese punto de vista, ¿no? De la política institucional. Tampoco el PSOE tiene muchas opciones. La única opción que tendría para solventar temas de estos es abrazarse al PP y bueno, pues eso es un poco el abrazo del oso. Bien, pues ahí lo dejamos, Emily. Pues muy bien, hasta la próxima semana, ¿no? Vale, si no pasa nada, según el convenio que le he estado mirando, aún no tienes vacaciones. No, 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 todavía no. Vale, Bueno, pues venga, muy bien. que vaya bien. Abrazos, Salud. cuidaros y mucha salud. Jo, y caso, No quiere, no quiere pararse. no quiere Aquí nos pararse. tiene, aquí nos tiene. Saluda a la Pues olla. nos ha dejado así congelados. A ver si se para. Espera. Bueno, maniobra tú ahí para que se pueda parar. Estoy en ello, pero no me deja. ¿Dónde? Eso es como cuando en los telediarios se quedan mirando a la cámara porque no entran. Sí, aquello de no sabes si me toca entrar o han Pues conectado nosotros queremos, conmigo. que si queremos irnos de aquí, detener, parar, stop, y no hace ni. Mira, nos vamos del todo por las bravas. Cortamos la Venga, comunicación y se acabó. ¿Vale? muy bien.
Chao. Venga, hasta Hasta, ahora. Un abrazo. hasta luego.